Wanda Maximoff es tan poderosa como enigmática, a veces usando sus increíbles poderes para el bien y en algunas pocas ocasiones para el mal. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen de la Bruja Escarlata. Wanda Maximoff, mejor conocida como Scarlet Witch o la Bruja Escarlata, es un personaje de Marvel Comics creado por Stan Lee y Jack Kirby, y apareció por primera vez en el cómic The X-Men número 4 en marzo de 1964. Fuera de los cómics, Wanda ha aparecido en las series animadas de X-Men Evolución, Iron Man, X-Men la serie animada, The Marvel Super Heroes, Los Vengadores la serie, Wolverine y los X-Men, y el Escuadrón de Superhéroes. En live action también la hemos podido ver en varias series y películas pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel, como Capitán América y el Soldado del Invierno, Avengers la Era de Ultron, Capitán América Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, WandaVision y What If. En cuanto a videojuegos, Scarlet Witch ha salido en una larga lista de títulos, entre los que destacan X-Men Legends 2, Marvel Contest of Champions, Lego Marvel's Avengers, Marvel Ultimate Alliance 3 y Marvel's Midnight Suns, entre muchos juegos más. Antes de comenzar, tengo que mencionar que la historia de Wanda en los cómics es bastante extensa, principalmente porque a lo largo de los años ha tenido muchos orígenes diferentes y cada vez su historia se ha vuelto más difícil de seguir. Por este motivo, este video lo voy a dividir en dos partes para no hacerlo tan tedioso. Ahora sí, comencemos. Wanda Maximoff y su hermano gemelo Pietro nacieron en la ciudad de Novi Pazar en Serbia y fueron hijos de una bruja romaní llamada Natalia Maximoff, conocida en su comunidad como la Bruja Escarlata. Lamentablemente, poco después de su nacimiento, su ciudad fue atacada por un villano llamado el Alto Evolucionador y por sus sirvientes los Caballeros de Wundagore. Este villano estaba en busca de bebés con un alto potencial genético para estudiarlos y realizar experimentos con ellos. Al enterarse de esto, un sacerdote local decidió hacer un pacto con el Alto Evolucionador y le ofreció revelarle la ubicación de dos niños, hijos de una bruja, a cambio de que este villano dejara de destruir su ciudad. Cautivado por la oportunidad de experimentar con descendientes de una bruja, el Alto Evolucionador aceptó el trato y secuestró a Wanda y a Pietro para llevarlos a su base de operaciones en la montaña Wundagore, en el país ficticio de Trancia, al sureste de Europa. Al enterarse del secuestro, Natalia viajó a Trancia para rescatar a sus hijos, pero por desgracia al llegar a la montaña Wundagore, sus poderes comenzaron a debilitarse, ya que aunque ella no lo sabía, esa montaña también era la prisión de un antiguo dios conocido como Cthon. Aún así, Natalia combatió ferozmente contra los caballeros de Wundagore, pero tristemente no fue rival para ellos y aparentemente murió durante la pelea. Aunque más adelante se nos reveló que en realidad, Natalia había logrado escapar de la montaña Wundagore, sin embargo poco después terminaría siendo asesinada por el padre de sus hijos. Lamentablemente hasta el día de hoy no sabemos quién es este hombre, ni tampoco por qué la asesinó. De cualquier manera, poco después de la muerte de Natalia, otra mujer romaní llegó a Wundagore en busca de refugio. Esta vez se trataba de Magda Lensher, la esposa del hombre que años más adelante sería conocido como el mutante Magneto. Resulta que Magda había estado viviendo en Ucrania con su esposo Eric y su hija Anya. Desafortunadamente, tras la trágica muerte de su hija en un incendio y después de descubrir que su esposo era un mutante, Magda había decidido huir por miedo a los poderes de su esposo. Esto la llevó hasta la montaña Wundagore, en donde fue recibida por una de las asistentes del Alto Evolucionador, una vaca humanoide llamada Boba, quien se encargó de cuidar de ella. Durante su tiempo en este lugar también descubrimos que Magda estaba embarazada y Boba la ayudó a dar a luz. Tristemente su bebé no logró sobrevivir, pero para no tener que hacerla sufrir, Boba mintió y le presentó a los gemelos Wanda y Pietro Maximoff como si fueran sus hijos. Al mismo tiempo que todo esto pasaba, el Alto Evolucionador y los Caballeros de Wundagore se encontraban peleando para evitar la resurrección del dios Cthon, que como ya mencioné, estaba atrapado dentro de la montaña. Y aunque al final Cthon fue derrotado, este ser le dio a Wanda un gran potencial para la magia, esto con la esperanza de usarla más adelante para poder escapar de su prisión. En cuanto a Magda, después de dar a luz, ella temió que si su esposo descubría la existencia de sus bebés, él podría llegar a lastimarlos, por lo que decidió dejarlos al cuidado de Boba mientras ella continuaba escapando. Para su mala suerte, ya no volvimos a saber nada más de Magda, y lo más seguro es que haya muerto congelada mientras recorría la montaña Wundagore.
Después de esto, el alto evolucionador decidió que ya había experimentado lo suficiente con Wanda y Pietro y decidió dejarlos libres, pero para esto primero debía encontrar a una pareja adecuada que pudiera cuidar de ellos. Su primera opción fue dárselos a una pareja de estadounidenses llamados Robert y Madeleine Frank, quienes durante la Segunda Guerra Mundial habían sido los superhéroes Wizard y Miss América. Para esto, el alto evolucionador los invitó a la montaña Wundagore, aprovechando que en ese momento Madeleine estaba embarazada, y tras dar a luz podían decirle que había tenido 3 bebés en lugar de 1. Tristemente, las cosas una vez más no salieron según lo planeado, ya que el bebé de Madeleine nació sin vida, esto debido a que ella había sido expuesta a una alta dosis de radiación durante una de sus misiones como Miss América. Aún así, Boba intentó presentarle a Pietro como si fuera su hijo, pero lamentablemente Madeleine también falleció poco después de dar a luz. En cuanto a Robert Frank, tras enterarse de la muerte de su esposa, él se enfureció tanto que abandonó inmediatamente la montaña Wundagore, dejando atrás a sus supuestos hijos. Al ver lo que había pasado, el alto evolucionador decidió que lo mejor sería regresar a Wanda y a Pietro con sus familiares más cercanos, sus tíos Django y Maria Maximoff, quienes también habían perdido recientemente a sus propios gemelos, Anna y Mateo. Después de todo lo que habían pasado, Wanda y su hermano finalmente pudieron llevar una vida normal, viviendo como una familia feliz junto a sus tíos y viajando por toda Europa. Más adelante, en algún momento durante su infancia, el potencial mágico de Wanda llamó la atención de un aquelarre de brujas, quienes estaban interesadas en enseñarle a usar sus poderes. Por desgracia, cuando Cotton se enteró de esto, él ordenó a sus sirvientes que atacaran el aquelarre para evitar que Wanda se uniera. Todo esto porque Cotton tenía miedo de que las brujas pudieran frustrar sus planes de usar a Wanda para escapar de su prisión. Durante la batalla, Wanda usó por primera vez sus poderes mágicos, los cuales recibieron el nombre de poderes Hex, y le permitieron salvar a las brujas, aunque esto también hizo que Cotton pudiera tomar brevemente el control de su cuerpo, y usó esta oportunidad para advertirles que Wanda no debía pertenecer a ningún aquelarre. Tras oír las advertencias de este dios, las brujas decidieron regresarla con su familia por miedo a hacerlo enfurecer, aunque no sin antes decirle a Wanda que debía buscar a una bruja estadounidense de apellido Harkness, ya que ella podía enseñarle a usar sus poderes. Tras volver con sus tíos, Wanda comenzó a practicar para dominar sus nuevos poderes, aunque esto no resultó ser nada fácil, siendo especialmente problemáticos sus hechizos para manipular la probabilidad, los cuales a menudo tenían resultados inesperados. De cualquier manera, durante esta época, su hermano Pietro también desarrolló el poder de la supervelocidad, gracias a los experimentos genéticos del alto evolucionador. Aún así, no todo saldría bien para los Maximoff, ya que con el paso de los años, el trabajo de Django como fabricante de juguetes dejó de ser suficiente para mantener a su familia, y esto lo llevó a tener que robar comida para poder sobrevivir. Desgraciadamente, un día Django fue descubierto y los demás habitantes del pueblo decidieron vengarse, quemando su carreta con su esposa Maria aún dentro. Y aun cuando su esposa logró sobrevivir, el trauma de no haber podido ayudarla hizo que Django se convenciera a sí mismo de que su esposa había muerto, por lo que esta pareja se terminó separando. En cuanto a Wanda y Pietro, ellos no tuvieron más opción que escapar, creyendo que su familia había sido asesinada. También hay que mencionar que este trauma hizo que sus recuerdos se volvieran borrosos, olvidando prácticamente todo lo que te he contado a lo largo del video, por lo que a partir de aquí los dos comenzaron a viajar por Europa como nómadas, sin saber realmente de dónde venían. Fue durante esta época que los gemelos fueron visitados por el profesor Charles Xavier, quien había venido a invitarlos a unirse a su escuela, ya que los experimentos del alto evolucionador habían hecho que su genética fuera muy parecida a la de los mutantes, haciendo que Charles los confundiera con mutantes reales. Aún así, Wanda y Pietro rechazaron su oferta y continuaron viviendo ellos solos, viajando de pueblo en pueblo. Poco después de esto, Wanda vio que una niña pequeña estaba a punto de ser aplastada por una enorme roca, y sin dudarlo usó sus poderes para salvarla. Lamentablemente, esto no fue bien visto por los habitantes supersticiosos de aquel pueblo, quienes comenzaron a atacarlos. Como dato curioso, uno de los aldeanos llamó a Wanda Bruja Escarlata, y esto sería uno de los motivos que le inspiró a adoptar este alias. Adicionalmente, mucho tiempo después de esto, se nos reveló que este nombre se pasa de generación en generación, y muy probablemente ese aldeano había conocido a alguna antepasada de Wanda. Continuando con su historia, justo en ese momento, Wanda y Pietro fueron rescatados por Eric Lehnsherr, quien ya para este momento había adoptado la identidad de Magneto.
Una vez a salvo, los gemelos Maximoff se sintieron en deuda con Magneto y decidieron unirse a su hermandad de mutantes malvados como agradecimiento, usando los alias de Quicksilver y la Bruja Escarlata respectivamente. Durante su tiempo con este equipo, Wanda y Pietro combatieron en varias ocasiones contra los X-Men, aun cuando no estaban de acuerdo con la ideología de Magneto. Eventualmente, Wanda y su hermano se cansaron de pelear contra este equipo de héroes y decidieron abandonar a la hermandad para nuevamente vivir como nómadas viajando por Europa. Sin embargo, un día los dos vieron un reportaje en el periódico sobre cómo los Vengadores habían aceptado al ex criminal Hawkeye como nuevo miembro en su equipo, y esto les dio la idea de postularse para unirse a los Vengadores. Después de ponerse en contacto con este equipo de héroes y de ser entrevistados por Tony Stark, Wanda y Pietro fueron aceptados y se convirtieron en miembros oficiales de los Vengadores. Durante los siguientes años, Quicksilver y la Bruja Escarlata cumplieron decenas de misiones junto a estos héroes, y Wanda comenzó a desarrollar sentimientos por su compañero de equipo, Visión. Todo esto llevó a que los dos se terminaran enamorando y contrayendo matrimonio. También durante esta temporada, Wanda decidió mejorar sus habilidades para la magia, por lo que comenzó a ser entrenada por una poderosa bruja llamada Agatha Harkness. Aunque en ese momento no lo sabíamos, tiempo después se nos reveló que Agatha conoció a Natalia Maximoff, y de hecho ella era una de las pocas personas que sabían el verdadero origen de los gemelos Maximoff. Aún así, por motivos desconocidos, nunca le mencionó nada a Wanda ni a su hermano. De cualquier manera, gracias a las enseñanzas de Agatha, Wanda logró mejorar sus poderes Hex, haciéndolos más precisos, e incluso pudo aprender a utilizar magia más avanzada. Más adelante, después de una de sus misiones con los Vengadores, Wanda y Pietro entraron en coma sin explicación aparente, aunque pronto se nos reveló que el culpable había sido su tío, Django Maximoff. Resulta que después de la aparente muerte de su familia, Django se había mudado a Rusia, en donde había vivido una vida tranquila, hasta que un día vio un reportaje en el periódico sobre cómo los héroes Quicksilver y la Bruja Escarlata se habían unido a los Vengadores. Al ver esto, Django los reconoció inmediatamente, sin embargo su avanzada edad le hizo creer que Wanda y Pietro eran en realidad Ana y Mateo, sus hijos biológicos, los cuales habían muerto cuando aún eran pequeños, como ya te conté hace unos minutos. De cualquier manera, Django se rehusó a perderlos de nuevo y usó el poco conocimiento que tenía sobre magia para crear unos muñecos en los cuales atrapó el alma de Wanda y Pietro. Por suerte, tras descubrir esto, los Vengadores no tardaron mucho en encontrarlo y liberar el alma de sus compañeros. Al enterarse de lo que había pasado, Wanda y su hermano sintieron lástima por Django y decidieron acompañarlo a Trancia para que este hombre tuviera algo de compañía y también para aprender más sobre su pasado. Aquí tengo que mencionar que durante esta época, Wanda y Pietro creían ser los hijos biológicos de los héroes Wizard y Miss América, aunque como ya dije, esto resultó no ser cierto, pero ellos no descubrirían su verdadero origen hasta mucho más adelante. Adicionalmente, tampoco recordaban a su tío Django y pensaban que este hombre estaba delirando cuando decía que ellos eran sus hijos, pero aún así sentían curiosidad por descubrir más sobre su pasado. Poco después, durante su tiempo en Europa, Wanda fue visitada por un hechicero llamado Mordred, quien se ofreció a revelarle más información sobre su origen. Tras esto, Wanda y Mordred viajaron a la cima de la montaña Wundagore, en donde anteriormente se encontraba la base del Alto Evolucionador, quien ya para este momento se había ido al espacio. Lamentablemente, al llegar ahí, Mordred atacó a Wanda y le reveló que él se había convertido en un sirviente del dios Chthon, luego de leer el Darkhold, un libro maldito el cual contenía todo tipo de hechizos y conocimientos sobre ocultismo. Por desgracia, los ataques de Mordred dejaron lo suficientemente débil a Wanda para que Chthon tomara el control de su cuerpo. Mientras todo esto pasaba, Pietro ya se había dado cuenta de la desaparición de su hermana y había comenzado a buscarla, lo cual lo llevaría a encontrarse con Boba, quien había decidido quedarse en la Tierra cuando el Alto Evolucionador abandonó el planeta. Tras hablar con Boba, ella finalmente le reveló a Pietro gran parte de su origen. Sin embargo, también le dijo que tanto él como su hermana eran los hijos biológicos de Magda Lensher, algo que como ya vimos tampoco era cierto. De cualquier manera, tras escuchar esta historia, Pietro y Boba fueron visitados por el espíritu de Wanda, quien se encontraba bajo la influencia de Chthon e intentó destruirlos.
Afortunadamente ambos lograron escapar y Pietro se puso en contacto con los Vengadores para que lo ayudaran a salvar a su hermana. Una vez que este equipo de héroes llegaron a la montaña Gundagor, ellos se enfrentaron a Mordred y a Wanda, y aunque ella estuvo a punto de vencerlos, al final Yang usó el mismo hechizo que antes para capturar el alma de Wanda en una muñeca y después intercambiarla con Chthon, haciendo que Wanda recuperara el control de su cuerpo y este dios quedara atrapado dentro de la muñeca. Finalmente, Wanda usó sus poderes para demoler la cima de la montaña, enterrando hacia la muñeca bajo toneladas de roca, dejando una vez más a Chthon como prisionero en la montaña Gundagor. Tristemente, no todo saldría bien para estos héroes, ya que el esfuerzo de haber usado magia tan poderosa había hecho que Yango sufriera un infarto y falleciera salvando a Wanda. Tras la muerte de Yango y después de haber descubierto que ellos aparentemente eran hijos de una mujer llamada Magda Lensher, Wanda y Pietro volvieron a los Estados Unidos para seguir siendo miembros de los Vengadores. Aunque unos años después, Wanda y Visión decidieron retirarse temporalmente de este equipo para poder enfocarse en su matrimonio, y para esto compraron una casa en el pueblo de Leonia en Nueva Jersey, Estados Unidos. Mientras Wanda y su esposo intentaban llevar una vida más tranquila, muy lejos de ahí en la montaña Gundagor, Boba fue visitada ahora por un misterioso hombre que recorría la montaña y buscaba refugio durante una tormenta de nieve. Al verlo, Boba lo dejó pasar a su hogar y comenzó a contarle la historia de Magda y cómo ella también había llegado ahí en busca de refugio durante una tormenta. Para su mala suerte, cuando Boba mencionó el nombre de esta mujer y dijo que había dado a luz a Wanda y a Pietro, este hombre enfureció y reveló ser Eric Lensher, el ex esposo de Magda. Tras descubrir que Wanda y Pietro eran sus hijos, Magneto fue a visitarlos a la ciudad de Attilan en la Luna, ya que recientemente había nacido la hija de Quicksilver, una niña mitad humana, mitad inhumana llamada Luna. Al llegar, Magneto fue atacado por Wanda y Pietro, quienes pensaban que había venido para vengarse de ellos por haber abandonado a la hermandad de mutantes. Sin embargo, después de una corta pelea, Magneto les reveló que él era su padre. Y aunque en un principio no le creyeron, después de que Eric les contara toda su historia, no les quedó otra opción más que aceptarlo. Aún así, ellos se rehusaron a ayudar a Magneto con sus planes, y en la medida de lo posible, evitarían el contacto con este villano. Por ahora, esto ha sido todo por este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.